Buenas tardes, compañeros. Como lo acordamos, vamos a revisar la segunda parte de la sesión de Tomás de Aquino con este video y con las diapositivas que ya se enviaron. Les recuerdo un poco qué es lo que vamos a revisar. Vida y obras, la relación entre filosofía y teología o entre fe y razón, el método tomista relacionado con la suma teológica, cómo percibe Tomás de Aquino a Dios, al mundo, en este caso después al hombre, la ética, la política, y prácticamente con eso terminaríamos. Al final del video, de este video o del otro que subamos, porque lo voy a subir en dos partes debido a que el sistema no me deja subir más de 30 minutos, quisiera hacer algunas anotaciones, algunas aclaraciones en relación a las exposiciones cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Por algunos integrantes que no van a poder presentarla, y algún acomodo que tenemos por ahí pendiente para que todo quede bien claro, así como lo referente a las tareas. Pero bueno, vamos a empezar entonces. En relación a la vida y obra de Tomás de Aquino, nos dejaban claro Homero y Laura que Tomás de Aquino intenta hacer un sistema en el sentido de que pretende ser holístico y no cerrado, en el sentido de que el sistema atomista responde primero que nada a una reflexión que no es ociosa, sino que lo que va a hacer es intentar resolver la emergencia que en aquel entonces demandaba las necesidades de su religión, no esclarecer algunos conceptos, algunos puntos clave de la doctrina cristiana, pero siempre desde un punto de vista también filosófico. Hablamos entonces de teología. ¿Qué es lo que pasaba entonces con Tomás de Aquino? Él, para poder construir toda esta doctrina, tiene que servirse de autores de renombre, autores que ya han sido muy citados, muy trabajados y que tienen todo su peso en el siglo XIII. Estamos hablando de un San Agustín hasta un Pedro Lombardo, las Sagradas Escrituras, por supuesto, a Averroes, Aristóteles, Alfarabi, Platón, etcétera, ¿no? En ese sentido, Tomás de Aquino intenta hacer este sistema holístico, omniabarcante, totalmente completo, sin desconocer las influencias o la participación que tienen que tener estos autores de renombre. Por eso no es cerrado, a pesar de su intención de construir un sistema completo, sistema que sabemos, al menos en la suma teológica, quedó incompleto. Esto por razones, ya lo hemos comentado, pues razones más biográficas que de cualquier otra índole, ¿no? ¿Qué decíamos de Tomás de Aquino entonces? Tomás de Aquino, al igual que los autores de la época, intenta solucionar el problema de la relación entre fe y razón, entre filosofía y teología. Surge el problema de la doble verdad. ¿Qué verdad es entonces la verdaderamente verdadera? ¿La verdad revelada o la verdad demostrada? ¿La verdad de la teología o la verdad de la filosofía? ¿La verdad de la fe o la verdad de la razón? Tomás de Aquino, muy cercano y muy similar incluso a San Anselmo, pues va a concluir que la fe y la razón no pueden estar en lucha, no pueden estar en pugna, sino que se tienen que complementar. ¿Por qué no están en lucha? Porque las dos son creadas por Dios. Por lo tanto, no puede haber contradicción de si ambas pertenecen al mismo origen. Si ambas tienen su origen en Dios, es imposible entonces que las dos encuentren algún punto de contradicción, algún punto de lucha, puesto que las dos se deben a lo mismo. De hecho, la idea es que a pesar de que se diferencien entre verdad natural y verdad sobrenatural, sin embargo, ninguna tiene que estar por encima de la otra. Es cierto, hay ámbitos de la fe donde la razón no puede acceder, y asimismo hay ámbitos de la razón donde la fe no tiene la fuerza que la razón sí tiene. Pero esto no significa que tengan que estar peleadas, sino todo lo contrario, que tiene que haber un complemento entre ellas. Así es entonces como Tomás de Aquino pues termina por dar una solución muy similar a las que ya se venían trabajando poco a poco. Algo que vamos a ver entonces en Tomás de Aquino es que muchos conceptos, problemas, ideas, dudas que tiene, muchos problemas a los que se enfrenta, muchas ideas que dice Tomás de Aquino entonces, ya se encontraban en autores anteriores, ya fuera en cuestión de contenido, de método, de intención, de pregunta, de lo que sea. Pero Tomás de Aquino es el gran sintetizador de todo este conglomerado de conocimientos que no encontraban una manera de complementarse, ¿no? De imbricarse uno con otro. Bueno, esto donde se deja ver mucho, pues en el método tomista. Para explicar el método tomista,
que era el método de la cuestión, en aquel entonces pues el que se utilizaba en el siglo XIII, recuperamos la obra principal de Tomás de Aquino, que es la Suma Teológica, obra principal de muchísima mayor importancia al lado de otras obras que tampoco son poco relevantes, como los principios de la naturaleza, como la inteligencia, como de la potencia, como del alma, como el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, etc. ¿Qué pasa con la Suma Teológica? Que es una suma más entre todas las demás. Es una suma más, claro, porque Tomás de Aquino no era el único que escribía sumas. De hecho, en la Facultad de Teología no era la única facultad en la que se escribían sumas, también los decretistas lo hacían. Pero Tomás de Aquino lo que hace es sintetizar todo aquello que en aquel momento requería ser sintetizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el siglo XIII no hubo quien pudiera hacer la tarea que hizo Tomás de Aquino, a pesar de que quedó incompleta por esta visión. La estructura de la Suma Teológica es entonces tripartita: la primera parte, segunda parte y tercera parte. La primera parte incluye una introducción en la que se defiende la idea de que la teología es una ciencia sagrada, ciencia en el sentido de que es un saber cierto por sus principios y sus causas, y sagrada porque pertenece al ámbito de la fe. Ahora es la prima pars la que va a abordar el tema de Dios, de los ángeles y un pequeño tratado sobre el hombre. Después tenemos la segunda parte, que a su vez se divide en dos partes. En ambas se trata acerca de los actos humanos. Y finalmente llegamos a la tercera parte. La tercera parte en que se va a centrar en la figura de Jesucristo como el camino de regreso del hombre hacia Dios. Además, se incluye en la tercera parte el suplemento por parte de los alumnos de Tomás de Aquino, que tiene por contenido el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. La estructura de la Suma Teológica ya nos deja ver mucho acerca de la idea metafísica, mejor dicho, cosmológica de Tomás de Aquino. Así como vemos el orden de la Suma Teológica, también podemos entender cuál es la idea de cómo está estructurado todo el mundo, ¿no? Empezamos con Dios, seguimos con los ángeles, vamos al hombre, vamos a lo más ínfimo que pueda haber en la creación, y a partir de ahí regresamos una vez más hacia Dios. Dios es entonces el punto de inicio y también el punto de regreso. En este momento pues es difícil no evocar la imagen de un escoto Eriúgena, ¿no? Por ejemplo. Esta estructura de la Suma Teológica va a tener un método específico. El método específico es el de la cuestión. Recordemos que teníamos dos métodos principales en aquel entonces, en el siglo XIII. Uno que era la lección o la lectura, y la otra que era el de la cuestión. ¿Qué pasaba con la cuestión? Al menos en la Suma Teológica. Cada una de estas partes que hemos comentado, la Suma Teológica, va a estar armada con cuestiones. Cada cuestión lo que va a tener es primero un proemio, y después de cada proemio van a venir los artículos de los cuales va a tratar. El proemio es una breve introducción a la cuestión y explica de qué van los artículos que a continuación le siguen, ¿no? Los artículos a su vez tienen una cierta división. Se plantea una pregunta y de esa pregunta se plantean objeciones. Después tenemos un argumento de autoridad, una solución y una respuesta a cada una de las objeciones. Este era básicamente el método de la cuestión, al cual obedecía la estructura completa de la Suma Teológica. Ahora, puesto que este era el modo en el cual está estructurado, el método que se utilizaba, también así el modo de citarse de la Suma Teológica es muy particular. No nada más la Suma Teológica, sino también los demás textos de Tomás de Aquino tienen un modo específico de citarse, pero en este caso quiero enfatizarlo con la Suma Teológica. Ya revisamos algunos ejemplos en clase. Un ejemplo de hecho que también viene en sus diapositivas para que lo puedan revisar, y si algún día hacen un trabajo sobre Tomás de Aquino a partir de la Suma Teológica, pues tienen que utilizar, mejor dicho, este método. Bueno, hecha estas aclaraciones, recordamos que abordamos la metafísica tomista a partir de la siguiente aclaración. Decíamos que Tomás de Aquino toma muchas influencias de su tiempo, pero quizás la más importante, hablando filosóficamente, es Aristóteles. Aristóteles es conocido porque su sistema metafísico, así como epistemológico,
es realista. ¿Qué significa que sea realista? Que el objeto de estudio de esta metafísica, bajo esta óptica, es el ente real y concreto. Este ente real y concreto atravesado por su dimensión espaciotemporal. Decimos entonces que es realista en tanto que se diferencia del sistema idealista de Platón. Ahora, esta es la razón por la cual no se habla tanto del ser en Aristóteles, sino de seres. Aristóteles nos dice entonces que el objeto de estudio de la metafísica son los entes reales y concretos que nos podemos encontrar todos los días. No vamos a hablar de ideas universales, como diría Platón, sino que vamos a hablar de entes reales y concretos. Estos seres o entes reales y concretos, lo primero que tenemos que decir de ellos es que son análogos. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar diciendo justamente qué es lo que no son. No son equívocos, los seres no son equívocos, porque eso significaría que solamente hay un ser, lo cual a simple vista es evidentemente falso. Pongamos que no es unívoco, está bien. ¿Qué significaría que fuera equívoco? Equívoco significaría o querría decir que todos los seres son totalmente diferentes, que no hay ningún punto de relación entre ellos. Esto también es falso, porque a pesar de que los seres sean diferentes, sin embargo se van a parecer en una cosa, y es en el simple hecho de que son. Entonces, los seres no son ni unívocos, es decir, no nada más hay un ser, sino que hay una multiplicidad de seres, ni tampoco son equívocos, es decir, no encuentran ningún punto de relación entre sí, ninguna línea de similitud, sino que más bien son análogos, son diferentes entre sí, pero se van a parecer o asemejar en una cosa, esto es, en el simple hecho de que son. Por el simple hecho de que estos seres son, les corresponde tres notas por el simple hecho de que son, ¿no? Tres notas características. ¿Cuáles son estas tres notas? Unidad, verdad y bondad. Es decir, todos los seres son diferentes entre sí, sin embargo se parecen en que son. En tanto que son, cada uno de los seres es uno, es decir, guarda unidad en el sentido de que tiene orden, de que no se encuentra disperso. Es verdadero en el sentido de que es inteligible, o mejor dicho, puede ser conocido. Y además es bueno en el sentido de que expresa la bondad de Dios, puesto que proviene de Él. Entonces, todo ser por el simple hecho de ser es uno, bueno y verdadero. Hay quienes añaden, decir esto una aclaración, hay quienes añaden como cuarto trascendental la belleza. La idea de la belleza como cuarto trascendental en realidad se dice que proviene de Umberto Eco. Umberto Eco hace este comentario. Hay otros autores que no aceptan para nada que la belleza sea otro trascendental, sino que siempre en Tomás de Aquino se habla de belleza a partir de la bondad. Nada más hacer esta aclaración. Pero bueno, este ser, por el simple hecho de que tiene estos tres trascendentales: unidad, verdad y bondad. Ahora bien, continuamos explicando esto. De acuerdo con Tomás de Aquino, los seres se van a encontrar jerarquizados. Va a haber una jerarquía de los seres. Para poder comprender esta jerarquía de los seres, indispensable tener presente 5 binomios: 4 de Aristóteles, 1 de la filosofía árabe. 4 de Aristóteles: substancia-accidente, acto-potencia, materia-forma, causa-efecto. 1 de la filosofía árabe: esencia-existencia. Con estos 5 binomios se puede comprender entonces cuál es la jerarquía que hace Tomás de Aquino de los seres. Recordemos que en el primer peldaño, por así decirlo, o en el peldaño más alto de los seres se encuentra Dios. El peldaño más alto de todos vamos a pensarlo así, va a ser un ser que es totalmente simple y que por lo tanto no es compuesto. En tanto más simple es, significa que es más uno, tiene más unidad, o es más unidad. Más bueno, él es la bondad en sí misma, y verdadero, ¿no?
Ahora, esta es la parte más alta de la escala. Conforme se va descendiendo, los seres van perdiendo simplicidad, es decir, se van haciendo más compuestos, lo que significa también que su unidad, su verdad y su bondad van disminuyendo en grados ontológicos. ¿Qué es lo que tenemos debajo de Dios? Tenemos a los ángeles y las almas humanas separadas. Estas almas humanas separadas, decíamos, se dan una vez que el cuerpo perece, ¿no? Una vez que el cuerpo se corrompe, cuando el hombre fallece. En el siguiente escalón estamos hablando del número 3. Tenemos a los seres humanos compuestos por materia y forma. Después tenemos a los seres meramente corpóreos. Aquí hablábamos, por ejemplo, de que había formas substanciales, sí, pero eran formas substanciales materiales, correspondientes a estos seres corpóreos. Y finalmente llegamos a lo más ínfimo de toda esta cadena, que son los accidentes, seres que no viven y no subsisten en sí mismos. Decíamos entonces que la parte más alta es la parte más simple, menos compuesta, y por lo tanto hay mayor unidad, verdad y bondad. Y conforme vamos descendiendo, se va perdiendo simplicidad y se va ganando multiplicidad, además de composición, y por lo tanto la gradación de la unidad, la verdad y la bondad va siendo cada vez menor. Estamos hablando de grados ontológicos. Es lo que les corresponde de suyo tener. Ahora, esta jerarquía de los seres, a partir de los 5 binomios, la explicamos diciendo, por ejemplo, que es un ser en cuanto a octopotencia, ser en cuanto a sustancia accidente, etcétera, ¿no? Igual, esto de manera rápida pueden revisarlo, ¿no? Que nada más decir esto, ¿no? Cada uno de ellos, cada uno de los seres, insistimos, va ganando composición conforme más va alejándose, por así decirlo, de una relación cercana con Dios, que es acto puro. Esto se encuentra ya explicado, ya lo explicamos. Igual se encuentra ahí más explícito en las diapositivas para que puedan revisarlo. Hasta aquí fue entonces, hasta nos quedamos. Ya establecimos entonces un breve repaso de Tomás de Aquino, de su vida, las razones de por qué escribe y por qué hace, cuáles son sus intenciones de escribir la Suma Teológica. Así también la relación entre fe y razón, el método de la cuestión y de la Suma Teológica, así como su estructura. Y finalmente los puntos principales de la metafísica. Ahora, lo que nos quedaba ver es Dios y el mundo, el hombre, ética y política. De Dios y el mundo hay que decir esto, ¿no? Tomás de Aquino, cuando habla de Dios, lo menciona como un principio originante, explicativo y finalístico de todo el universo. Es decir, Dios es el principio, es la causa eficiente de donde proviene todo. Es además principio explicativo en el sentido de que Él da razón de ser a todo lo creado. Y además es finalístico en el sentido de que Él es causa final, es el punto de retorno hacia el cual todo se encuentra dirigido. Esa es la idea. Ahora, quiero aclarar esto. En tanto que Dios es el punto de partida y también así el punto de llegada, todos los seres que se encuentran en ese camino del cual parten y hacia el cual regresan, el punto de origen que coincide con el punto final o con la meta, que es Dios, todos ellos, por el simple hecho de ser creados, van a tener la huella de su creador. En razón de que tienen la huella de su creador, podemos entonces nosotros, ¿cómo decirlo?, partir del mundo natural y del mundo de los seres espaciotemporales, de los seres particulares, y así poder concluir la existencia de Dios. Esto no sería posible si no hubiera entre Dios y la creación una relación de proporcionalidad, es decir, seguimos hablando en los términos de analogía y semejanza. Esta es la razón también por la cual Tomás de Aquino, cuando habla de las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, parte siempre de los seres particulares, porque sabe que dirigiendo la vista a estos seres particulares, por su simple hecho de que son, podemos a partir de ellos remontarnos a la evidente existencia de Dios. Esto es entonces lo que vamos a hacer. A continuación vamos a revisar cada una de las 5 vías tomistas. ¿Y qué es lo que nos dejan ver las 5 vías tomistas?
Todas ellas tienen entonces un camino que comienza con lo a posteriori, es decir, comienza con la experiencia de los seres particulares. A partir de esta experiencia con los seres particulares, uno puede remontarse y encontrar como evidente la existencia de Dios. Ahora, son 5 vías. Estas 5 vías demuestran la existencia de Dios. Estas 5 vías jamás van a ser vías alternativas, caminos o herramientas para acercarte literalmente a Dios, sino que solamente o simplemente son 5 vías por las cuales uno puede demostrar la existencia de que Dios existe. La existencia de Dios, perdón, disculpen la redundancia. Ahora, ¿qué es lo que se deja ver aquí? Que un postulado de fe, que es la creencia en Dios, se encuentra reforzado y demostrado por la razón con las 5 vías tomistas. Cada una de estas vías va a tener un nombre. Este nombre va a corresponder al concepto clave de acuerdo con el cual se demuestra la existencia de Dios. Por ejemplo, la primera vía, que es la que vamos a revisar ahora, es la vía del movimiento. ¿Qué significa esto? Que para demostrar la existencia de Dios, Tomás de Aquino va a tomar como concepto clave el movimiento. ¿Y cómo dice esta primera vía? Se la leo literalmente. Hay cambio y movimiento en el mundo, cierto. Lo que se mueve está movido por otro o es movido por otro, cierto. Como no se puede remontar a una serie infinita de motores movidos, de seres que muevan y que sean movidos, se concluye la existencia de un primer motor inmóvil. Hablamos entonces de Dios. Esta vía, que es la vía del movimiento, recordemos que se viene trabajando desde que se recupera la metafísica de Aristóteles, porque en el libro 10 de la metafísica es donde se habla del primer motor inmóvil. Pero bueno, ¿qué es lo que nos hace ver entonces aquí Tomás de Aquino? Que por el movimiento de los seres particulares y por el hecho de que nos damos cuenta de que ellos no son movidos por sí mismos, sino que son movidos por otros, podemos concluir la existencia de un primer motor inmóvil, que sería entonces Dios. Primera vía, vía del movimiento. La segunda es la vía de la causalidad o de la causa eficiente. Esta dice así: hay en el mundo una jerarquía de causas y de efectos, cierto. Esta jerarquía no puede reducirse a una jerarquía infinita de causas causadas, cierto. Se concluye entonces la existencia de una causa no causada. Vemos que la primera vía y la segunda vía encuentran muchísima relación. En ambas se habla de conceptos como movimiento causa, como la imposibilidad de pensar una serie infinita, ya sea de motores que sean movidos o de causas que sean a su vez causadas. Todo ello nos lleva entonces a concluir ya la existencia de un primer motor inmóvil o la existencia de una causa primera y eficiente. ¿Qué es lo que queremos resaltar? Que en ambos casos se parte de la experiencia de los seres particulares y a partir de ahí concluimos en la trascendencia. Respecto de esta segunda vía, quiero mencionar que Copleston, por ejemplo, comenta que es considerada la vía principal, en el sentido de que entendiendo esta vía se pueden entender las otras 4, porque prácticamente todas obedecen a un principio de causa-efecto. Entonces la importancia del binomio causa-efecto. Cuando habla Tomás de Aquino en esta segunda vía de una causalidad, es bien importante tener presente la idea de dependencia. No se habla de una causalidad, por así decirlo, horizontal. Es decir, un ser creado con otro creado estarían, por así decirlo, en el mismo grado ontológico. La relación de causa-efecto sería de modo horizontal. Cuando pensamos en esta segunda vía, la relación de causalidad de causa-efecto es más bien vertical. Hablamos entonces de que Dios es esa causa de la cual dependen todos los demás seres causados para poder existir. Eso es bien importante porque básicamente va a ser el mismo armazón argumentativo, por así llamarlo, que se van a encontrar en las demás vías tomistas. Siguiente vía, la tercera vía es la vía de la contingencia. Encontramos aquí otro binomio, el binomio de
esencia y existencia, trabajado a partir de Al-Farabi y de Avicena. Dice así: existen seres contingentes que no existían antes de existir y que en algún momento dejarán de existir. Cierto, por ejemplo nosotros como seres humanos. Ahora, no todos los seres pueden ser contingentes, porque si todos los seres fueran contingentes, dice Tomás de Aquino, en algún momento nada existiría. Por lo tanto, tiene que haber un ser que sea necesario, que no sea contingente. Este ser necesario que no es contingente y que por lo tanto da razón de por qué nosotros como seres contingentes existimos, es Dios. Recordemos entonces que esta vía es la tercera vía, la vía de la contingencia, y se entiende perfectamente a partir de la diferenciación entre el ser necesario y el ser contingente que ya habían establecido los filósofos árabes. Cuarta vía. La cuarta vía es tal vez la vía más rebuscada de Tomás de Aquino, hay quienes así lo comentan. ¿Por qué? Porque si bien en las primeras tres vías, incluida también la quinta, en la quinta, se toma un concepto clave, como lo habíamos comentado, y a partir de ahí Tomás de Aquino arma toda la argumentación. En la cuarta vía hay una mezcla ¿cómo decirlo?, de términos que deben ser analogados. Se las leo para que se pueda comprender esto. Dice: existen grados de perfección trascendental. Recordemos que la cuarta vía es la vía de la perfección. ¿Cómo se dan esos grados de perfección trascendental? Las cosas son más o menos buenas, verdaderas y nobles. Aquí es entonces cuando Tomás de Aquino ya añade al lado del término de perfección, que sería el clave, la idea de la bondad y la verdad. Esta perfección, las cosas no la poseen en grado sumo ni por sí mismas. Por lo tanto, debe existir un máximo de verdad, bondad, nobleza, que debe ser la causa de todos los inferiores, un ser supremo que es causa de las perfecciones del mundo. Este ser supremo, causa de las perfecciones del mundo, es entonces Dios. Hablamos de perfección en un sentido ontológico, en el sentido de que Dios, puesto que es más simple y carece evidentemente de nada, es decir, no le falta nada, es más simple y por lo tanto menos compuesto, no es compuesto. Eso lo hace entonces más perfecto. En tanto que es más perfecto, Él es unidad, verdad y bondad. Todos los demás seres tienen estos tres trascendentales, pero de un modo disminuido, de un modo que no es perfecto o que no es óptimo, como en el caso de Dios, que es acto puro. La cuestión es que si no lo tienen del mismo modo y además lo tienen en graduaciones, ¿esto qué es lo que nos va a decir? Pues que no les viene en su esencia tener estos tres grados de perfección, estas perfecciones. Por lo tanto, esa perfección debe ser otorgada por alguien que la posea por sí mismo, alguien que sea por sí mismo perfección. Y este ser es entonces Dios. Cuarta vía. Y finalmente tenemos la vía número 5. La vía número 5 es la así llamada vía del orden cósmico. Aquí es donde Tomás de Aquino vuelve a volver una vez más a la idea de orden. Cuando nosotros vemos el método de Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cuando vemos la jerarquía de los seres, cuando vemos las 5 vías tomistas, cuando hablemos de ética y de política y del hombre, todo siempre va a ser, por así decirlo, va a tener un receptáculo. Todo va a tener un receptáculo y este receptáculo va a ser el orden cósmico. Todo se encuentra ordenado, todo. ¿Cómo nos lo explica Tomás de Aquino hablando en esta quinta vía para demostrar la existencia de Dios a partir del orden? Dice lo siguiente: se da finalidad y orden en el mundo. Claro que se da finalidad y orden en el mundo. La finalidad viene ordenada por otro. Debe existir entonces una suprema inteligencia que explica esta finalidad. Esta suprema inteligencia que explica esta finalidad es entonces Dios. ¿Qué es lo que nos dice aquí Tomás de Aquino?
todas las cosas se encuentran de alguna manera ordenadas. ¿Por qué? Porque son unidad. ¿Okay? Cada una de ellas tiene una finalidad. Esta finalidad va de acuerdo con su naturaleza, es decir, de acuerdo con su esencia en cuanto a principio de operación. Pero todas las cosas, más allá de este fin, de su esencia, obedecen a un orden superior que va más allá de ellos. Este orden es entonces trascendente y es entonces el orden que establece Dios. Dios es el que establece entonces este orden cósmico. Por lo tanto, Él es la suprema inteligencia que explica la finalidad. Él es el principio que establece orden y Él es la finalidad hacia la cual todo se encuentra dirigido. Hasta aquí entonces tenemos las 5 vías tomistas.